Jesús. Y sí, esta noche le damos la gloria, la alabanza, le damos todo nuestro corazón en esta noche porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si estás en la lucha, estás en el desierto, estás en una tormenta, tenés que saber que Él está contigo. Él está contigo y por eso merece toda gloria y todavía no empezó a manifestarse. Y si estás pasando por este desierto, el Señor te va a sustentar, el Señor te está acompañando, el Señor está contigo. Y si perdiste la alabanza, la adoración, la devoción por esta lucha, te animo a que le des la gloria, te animo a que le des la honra, porque Él es digno. Él es digno si te da la victoria, Él es digno si no te da la victoria. Él es bueno, Él es fiel y yo puedo asegurarte, porque lo dice su palabra, que Él lo que prometió a tu vida lo va a cumplir. Así que vamos, dale la gloria. Honra, poder y alabanza. Y sí, Señor, te damos la gloria, te damos la honra por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Dios mío, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y con este tema queríamos empezar este programa porque le queremos dar la gloria por adelantado al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria ahí en su hogar por adelantado, más allá de la lucha, más allá de la dificultad, más allá de lo que te está pasando? Tenés que darle la gloria. Es una actitud de devoción, es una actitud de adoración, darle la gloria, darle la honra, darle las gracias, porque el Señor te tiene en la palma de su mano. Él está contigo, Él está conmigo, y dice la Biblia que el Señor, ahí en Isaías 49, dice que si tu mamá se olvidó de vos, dice que Él no se va a olvidar de vos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y quiero introducirme en el tema de hoy. Quiero agradecer a todos los que ya se están sumando, a todos los que están mandando WhatsApp. Si me querés mandar un WhatsApp, mensaje de texto, hacelo al 1164818904. Te lo digo despacio para que puedas anotar. 1164818904. Y el tema de hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti? Hablamos un poquito de Jeremías, cómo estaba Jeremías, qué le pasaba a Jeremías en ese momento. Y el tema de hoy, ante todo, quiero hacer una introducción porque en este día, en estas semanas, se generó una gran carga, una gran preocupación en mi corazón por todo lo que estamos viviendo como nación, por todo lo que estamos viviendo. Y no solo como nación, toda América, el mundo completo, pero más Latinoamérica, está siendo atacada, batallada por la ley de género, por la ley del aborto legal, por la ley y el adoctrinamiento que hay en los colegios públicos con respecto a la enseñanza sexual. Y sinceramente uno se preocupa porque ve la maldad crecer, se preocupa porque la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que reaccionar. Tenemos que orar, tenemos que reaccionar. Y yo quiero animarte, quiero exhortarte a que puedas tomar tu lugar, porque a veces nosotros descansamos o creemos que los llamados, los pastores, los que tienen un ministerio, son las personas responsables en llevar adelante la obra del Señor. Y no es así. Somos un cuerpo donde cada uno tiene su lugar, donde cada uno ocupa su lugar. Y si vos no ocupás tu lugar, o si vos dejás tu lugar, o si vos te distraes en tu lugar, ahí empieza una lucha, ahí empieza algo a suceder. Entonces,
La Biblia dice en un momento muy difícil, hablando de Nehemías capítulo 1, porque el tema de hoy es iglesia, despiértate. Iglesia, despiértate. Iglesia, despiértate. Iglesia, despiértate. Eso es lo que hay en mi corazón. Y trayendo al día de hoy lo que sucedió con Nehemías, dice la Biblia ahí en Nehemías capítulo 1, dice que cuando vino su hermano Ananí, uno de mis hermanos, en Nehemías 1:2 dice, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice la Biblia acá que cuando Nehemías preguntó cómo estaba su ciudad, cómo estaba su pueblo, el reporte fue: la ciudad está destruida, sin muros. Las personas, nuestros hermanos, nuestra familia están sufriendo. Y yo, al escuchar todo esto, la ley de género, que hoy en día en Argentina tenemos esta ley que nos pasó por arriba, que nadie se detuvo, o puede que sí, pero la gran mayoría está cada uno pensando en su camino, pensando en su institución, en su trabajo, en su familia, que no está mal. Pero perdimos la capacidad de tener visión, la capacidad de mirar más allá de lo que estamos queriendo hacer nosotros. Y también perdimos la capacidad de oír al Señor, de oír estas cuestiones que por callarnos y por estar mirando otra cosa o por estar haciendo otra cosa pasan, y después las sufrimos, y después las sufren nuestros hijos, y después las sufre la generación que viene, y no sabemos qué hacer y no sabemos qué medidas tomar. Pero la realidad hoy en los colegios públicos se está enseñando algo que es una locura total. Es una gran locura. Y nadie dice nada. Y las personas que enseñan, y las personas que dicen y se levantan o agarran el micrófono en los colegios, ahí en los colegios secundarios públicos, y llevan elementos sexuales para enseñarle a nuestros hijos cómo deben hacer y qué tienen que hacer, y si no sabes cuál es tu sexualidad o tenés una tendencia a otro sexo, hoy tenés libertad. Y hay un adoctrinamiento fatal. Fatal. Por eso el Señor puso esta palabra en mi corazón: iglesia, despiértate. No dice pastores, despiértense. No dicen adoradores, despiértense. Dice iglesia. Y la iglesia somos todos. Somos todos iglesia. Entonces dice la Biblia acá que cuando Nehemías preguntó a su hermano por los que estaban en Jerusalén, y recibió ese reporte difícil, duro, como el que estamos recibiendo nosotros hoy. Un reporte angustiante de dolor, donde nos vemos obligados a reaccionar, no a accionar. Ya no tenemos la posibilidad de accionar, ahora tenemos que reaccionar. Con lo que está pasando podemos acomodarnos o no. Yo no quiero exhortarte ni retarte, pero hay una gran realidad. Si no nos despertamos, si no despertamos de nuestro sueño o de lo que estamos viviendo, la vamos a pasar peor, porque el enemigo está haciendo estragos y nosotros estamos callados. Y dice acá la Biblia que Nehemías, cuando recibió este reporte, escuche lo que hizo. Dice: y cuando oí estas palabras, Nehemías capítulo 1, versículo 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él no dijo: no es mi problema, yo no soy pastor, no soy levita, no soy una persona en la cual el Señor puso sobre mí un llamado, yo estoy esclavo. Yo no puedo hacer nada. ¿Vio que hay gente que hoy dice: yo no puedo hacer nada, así como estoy triste, estoy mal, estoy pasando por un momento difícil, y la verdad que si no me ocupo yo de este momento, no se puede ocupar nadie? Hermano, cuando nos ocupamos de la obra de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Y esto es una ley constante.
Acá Nehemías no puso excusas. Dice que lo primero que le causó al ver una ciudad destruida, su ciudad, su familia, la familia donde él había, el lugar donde él había crecido, el lugar donde él había conocido a Dios y la palabra de Dios. Dice, cuando oí estas palabras. Yo no sé lo que te causa cuando ves aborto legal, cuando ves la ley de género, cuando ves el adoctrinamiento de toda esta situación en los colegios. Yo no sé lo que te causa, pero la realidad es que no nos causa dolor, no nos causa angustia, no nos causa lágrimas, no nos causa duelo, no nos causa ayuno. Y es esto lo más preocupante. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Estamos pensando en nuestro bienestar. Nehemías le podría haber dicho a su hermano, bueno, vuelvan allá. ¿Saben cuántos kilómetros recorrieron estas personas para ir a darle este reporte negativo a Nehemías? 3.200 kilómetros. Y dice la palabra de Dios aquí, y usted lo leyó, seguramente en Nehemías, que cuando él se sentó, lloró, oró, gimió, clamó, ayunó, cautivó, no lo dice, pero lo podemos ver, que cautivó el corazón de Dios para que el pueblo de Dios vuelva a recibir restauración. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Iglesia, despiértate, despiértate. Durante toda esta semana, con estas situaciones que hemos pasado, que están pasando, hay muchas familias que están sacando a sus hijos de los colegios, que dicen no. Hay mucha gente secular, no cristiana, que no va a ninguna iglesia, profesionales de la salud, que están anonadados, que no saben qué hacer, pero están haciendo algo. Y presentan notas, y van a ver, y hacen marchas, y se juntan, y piden ayuda. Y ¿sabe algo? Al pueblo de Dios no nos podemos juntar porque hay cuestiones que no nos unen. Cuando tenemos la cuestión más importante, que es Jesucristo, que nos tiene que unir, no hay iglesias, no hay denominaciones, hay un cuerpo que es Jesucristo. Entonces, cuando uno ve que este mundo está viviendo lo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, viene el Señor pronto. Por eso, iglesia, despiértate. Si no estás a cuenta, si estás viviendo una vida de pecado, una vida de temor, una vida dual, una vida en la cual, sinceramente, si no te pones a cuenta, puede que corras peligro. Porque Cristo viene. Porque Cristo viene pronto. Escuché esta semana 2 o 3 testimonios de chicos que están teniendo sueños de que Jesús viene. A mí, yo tuve un sueño también hace 3 semanas que el Señor me decía, predica el Evangelio, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Porque, hermanos, tenemos que predicar, tenemos que salir a conquistar lo que Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Entonces dice Nehemías que cuando escuchó que su nación, su pueblo estaba mal, se sentó, lloró, oró, ayunó, gimió, y Dios lo escuchó. Hoy estamos viviendo en Argentina, en Latinoamérica, siervos de Dios, pastores que estén escuchando, o los que sean. Si sos un hermano que solo asiste a una iglesia, escucha bien lo que Dios te quiere decir. Despiértate, despiértate, empieza a orar, a pedir misericordia, piedad sobre esta nación y el lugar donde Dios te ha puesto, porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Y Dios te quiere usar a ti. Nehemías no dijo, yo no soy un siervo de Dios. Nehemías no puso excusas. No importa la situación o el lugar que ocupes en donde estás. Si tenés un corazón misericordioso, un corazón que ora, que gime, que llora por estas leyes de género, por el aborto legal, por las familias, por los adolescentes. Los chicos no saben qué hacer, los chicos hacen lo que les dicen que hagan y nosotros no estamos en ningún colegio diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. ¿Y cómo van a
oír si nadie les predica? ¿Cómo? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si nadie habla? Nadie. Entonces uno puede ver que tenemos que despertar. No porque tengo problema con aquel, por el otro. Hay que poner como prioridad en cualquier lugar donde te encuentres, predicar el Evangelio. A toda criatura. A toda. Las ideologías no sirven. La política no va a resolver nada. Jesucristo es aquel que pagó, murió por cada uno de nosotros. Entonces tenemos que hacer algo. El Señor nos encomendó este mensaje y Pablo dice, pudiéndoselo dar a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Esta es la locura del Evangelio. Él lo expresa de esa manera. La locura de la predicación. Tenemos que despertarnos. Tenemos que salir de esas cuatro paredes. Salir de ese lugar donde estamos cómodos. Salir de ese lugar donde nos encontramos con hermanos que hace años que vemos y que no nos conectamos, porque todo aquel que no se pone en las manos en el arado, ¿sabe lo que sucede? Y lo puedo decir, el 90% de gente que no hace nada, que no sirve al Señor, está mal, no está bien espiritualmente. Cualquier persona que quiera charlar lo puede hacer, pero te puedo decir que el 90% no está bien. ¿Por qué? No sirvo porque tengo un problema con aquel, no porque esto, no por lo otro, no por pecado. Hermano, tenemos que servir al Señor, tenemos que despertarnos. El Señor nos está llamando. No es mi intención exhortar ni retar a nadie. Solamente quiero compartirte lo que el Señor está poniendo en mi corazón en este tiempo. Llorar por los que lloran. La gente no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Y necesitamos levantarnos. El enemigo se está llevando a nuestros hijos. ¿Sabe qué frase el Señor puso en mi corazón esta semana? El diablo trata a nuestros adolescentes como adultos. Y nosotros como iglesia los tratamos como simples niños. Como simples niños. Y en casa no hablamos. Los cristianos no hablamos de sexualidad. Los cristianos no hablamos de nada porque todo es un tabú, todo es un problema. Y salen al mundo y salen de nuestra casa y los está esperando un mundo con tentaciones, con cosas directas para destruirlo y no saben qué hacer. Tienen la información, pero nadie les dice nada. ¿Sabe qué pasa? Que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo nosotros para el Señor. No tenemos tiempo para enseñar. Tiene que cambiar. Algo tiene que pasar. Dios nos va a respaldar, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Y ahí en Lucas capítulos 8, versículo 24, te voy a hablar de un texto muy conocido. Pero es un texto que el Señor puso en mi corazón en que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Es el pasaje donde Jesús está en la tempestad con los discípulos. Y miren lo que dicen ellos. Lucas capítulo 8, versículo 24, dice lo siguiente. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Se acuerda? El Señor le dijo que suban a la barca, subieron a la barca, se levantó una gran tempestad que parecía que se iban a morir y ellos le dijeron, Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Sabe cuál es la reacción hoy de nosotros? De intentar salvarnos nosotros a nosotros mismos y no ir a Jesús. Uno los mira y dice, pero ellos no sabían que Jesús era todopoderoso. Por supuesto, pero tenemos que ir a molestar al Maestro. Tenemos que orar como hizo Nehemías. Tenemos que gemir, tenemos que clamar, tenemos que pedir, Señor, despiértate.
¿Cuántos salmos hay que dice David? Señor, despiértate, levántate, Jehová, y sean esparcidos mis enemigos delante de ti. Hay un montón de versículos en los cuales el clamor del pueblo de Dios hace que el Señor se levante. Y aquí están diciendo los discípulos, Señor, despiértate, despiértate, sálvanos, Maestro. ¿Y sabe cuál es la virtud de estos discípulos? Es que no trataron de agarrar unos remos, de levantar las velas y de solucionar el problema a ellos, sino que ellos trataron que la primera reacción fue ir a buscar a Jesús y decir, Señor, despiértate porque nos estamos muriendo, despiértate porque no sabemos qué hacer. Y la iglesia hoy no tiene todas las respuestas. Las respuestas están y las recibimos de rodillas, las estrategias. Tenemos que despertarnos y tenemos que orar para que el Señor nos dé las estrategias. Vemos una tormenta social, vemos una tormenta que está golpeando y afectando la población. ¿Y sabe qué? Tampoco predicamos, tampoco salimos a las calles. Y cuando uno habla, yo hace poco me incluyeron en un grupo de WhatsApp, excelente las personas, excelente, y hacen más cosas que nosotros. ¿Y quién tiene la verdad? La tenés vos, la tenés yo, la tengo yo. La Biblia dice en Ezequiel 33, versículos 6 y 7, es una palabra tremenda, pero es lo que dice la palabra del Señor. Estamos viendo que el mal se asoma, estamos viendo que la maldad está creciendo. Y acá lo que dice Ezequiel 33, 6, dice lo siguiente, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él, y alguno, este fue tomado por cautivo de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Somos atalayas del Señor. Si nosotros como siervos, como hijos de Dios, estamos viendo que viene el mal, y en vez de ponernos las manos en el arado, nos ponemos de la otra vereda, mirando lo que no hacen, mirando, etcétera, 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 y no nos incluimos, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Esto que estamos hablando ahora, de iglesia despiértate, es que estás recibiendo información para ser atalaya. No es el pastor el que tiene que estar adelante, sos vos y somos yo, sos vos y yo. Nos tenemos que despertar, tenemos que transmitir y pasar la carga, orar, decir, mira lo que está pasando, oremos, busquemos. Y la iglesia va a ver milagros como nunca antes. Vamos a ver milagros, vamos a ver que se arrepienten. Yo lo creo que Dios es poderoso. Que cuando el pueblo ora, como la vez pasada que salimos a la calle, marchamos toda Argentina, todos los cristianos, salimos a la calle diciéndole no al aborto legal, y se sacudió, algo pasó. ¿Y sabe qué? El gobierno dijo, escuchémoslo, porque el poder político no es tan fuerte cuando la iglesia de Dios se levanta. No es fuerte. Entonces, si nosotros no decimos lo que tenemos que decir, ¿quién lo va a decir? La palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es la que trae luz. La palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios nos enseña del amor. Estos niños que no saben nada tienen el pañuelo verde. Están los cristianos LGTB. Una locura lo que está pasando, una locura total. Sí, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, pero nosotros no nos tenemos que enfriar. Nosotros tenemos que ser y tener la responsabilidad, como dice acá Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Estamos viendo que viene el mal, estamos viendo cómo nuestros hijos, nuestros niños están recibiendo esta información. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hablar, tenemos que orar, tenemos que hacer fuerza, tenemos que transmitir esta carga. Yo he visto esta semana que hay muchos que quieren escuchar y hay muchos que no quieren escuchar.
que ya tienen su plan, que ya tienen su proyecto. Hermano, pidámosle y unámonos al proyecto del Señor. Tenemos que llorar por Argentina, tenemos que llorar por los niños, tenemos que llorar por las familias. El orden mundial declaró que está en contra de la institución familiar. Eso es lo que viene, es lo que viene. Fortalezcamos nuestras estacas. Tenemos que fortalecernos, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos al Señor. Si estás peleando con tu familiar, si estás envuelto en un montón de cosas en las que Dios no te avala, tenemos que volvernos a Dios. No vivamos de religión, no vivamos de hipocresía, no vivamos de orgullo, no vivamos diciendo, bueno, me excuso si total. Delante de Dios aquel día no va a haber excusa. Delante de Dios aquel día, como le dije a algunos pastores hoy, en aquel día muchos vamos a recibir corrección, porque no hicimos nada. Nos quedamos en nuestra liturgia, en nuestro plan, en nuestro proyecto. ¿Y qué sucedió? Nada. Sí, tenemos que aceptar a todos en la iglesia, pero tenemos que decir la verdad. La palabra pecado es pecado. Fue pecado ayer, es pecado hoy, es pecado mañana. Tenemos que decir que se tienen que arrepentir. Y Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar, porque lo vamos a decir con amor. Entonces Ezequiel, cuando recibió esta palabra del Señor, diciendo, no te calles. Si ves que viene el mal, no te calles. Si ves que hay alguien que necesita ayuda, no te calles. Si ves que hay alguien que está destruyendo su vida, no te calles, porque sos atalaya. Y la iglesia es atalaya en el lugar donde está. No podemos permitir esto. Hagamos carta, hablemos con el presidente. Y uno dice, no, es imposible alcanzarlo, basta de pesimismo, basta de excusas. Y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Dios usó a Nehemías, Dios usó a cualquier persona que esté dispuesta a ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, gloria a Dios, amén. Y nos vamos a casa y seguimos iguales. No, hermano. Estamos en un nuevo tiempo. Yo no quiero exhortar mal, pero no nos podemos callar más. No podemos. ¿Cuál es lo próximo? ¿La pedofilia legal? ¿Qué es lo próximo? Que la patria potestad nos la quiten de nuestros hijos y se la tenga el Estado. ¿Qué es lo próximo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dormidos? ¿Vamos a seguir diciendo, bueno, no va a pasar nada? No, está pasando y es fuerte. Yo le decía a mi esposa el otro día, si llega a ver la misma situación que sucedió en Israel con Babilonia y llevasen a todos nuestros adolescentes de las iglesias a Babilonia, ¿sabe qué? No vivirían lo que vivió Daniel, Sadrach y Mesac y Abednego, porque no tienen herramientas para tomar decisiones. Y como padres tenemos que darles las herramientas, enseñarles la Biblia, pasar tiempos en oración. En eso yo, mi esposa, la verdad que es excelente. Todas las noches oran con mi hija, escuchan la palabra. ¿Y sabe qué? Y le explicamos. Estamos cerca, pero no es así en todos los hogares. Daniel pudo tomar decisiones firmes en el Señor. Daniel pudo entender el temor del Señor porque hubo alguien que le enseñaba. No podemos trasladar nuestra responsabilidad a los pastores. No, llevo a mi hijo a la iglesia para que le enseñen la palabra. No, lo tenemos que hacer nosotros. Porque después el tiempo pasa y ya no podemos hacer nada. Solo nos toca orar y en la misericordia de Dios dejar que Dios obre. Pero necesitamos reaccionar, hermanos, amados hermanos. Iglesia, despiértate. Yo no soy nadie, nada. Pero veo en la palabra y lo que está pasando, que nos tenemos que despertar. No podemos dejar que esto avance. Tampoco nos tenemos que enojar con los que están avanzando. Tenemos que hacer fuerza.
tenemos que avanzar. Amén. Vamos con un tema más y cuando volvemos cerramos esta idea. Señor, quien se une a ti, Señor, tu Espíritu es contigo, tu Espíritu es contigo. En esta noche nos unimos, Señor, contigo y recibimos tu corazón, recibimos tu amor, recibimos tu misericordia, recibimos el fuego de tu Espíritu, no para sentirnos bien, no para decir, el Señor me tocó, sino para levantarnos de Señor, de nuestro lecho, de nuestra comodidad, de nuestras excusas. Oh Señor, danos tu corazón. Oh, queremos unirnos contigo en esta noche, porque queremos ver tu gloria en nuestra nación, en nuestros hijos, en los adolescentes, en las familias que se están queriendo destruir. Padre, pedimos tu corazón. Te pedimos perdón por los pecados de Argentina, Señor, de Latinoamérica. Dios mío, pon tu mano de poder. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos perdón por nuestros proyectos. Te pedimos perdón por nuestra ambición. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Te pedimos perdón, Dios mío, porque no estamos haciendo tu voluntad. Señor, dice tu palabra que Nehemías, cuando escuchó esos reportes de dolor, de angustia, de una ciudad destruida, dice, y me senté, y lloré, y hice ayuno, e hice duelo. Oh Dios mío, danos ese corazón que clama, que gime. Señor, que no sea solamente una palabra, que sea una forma de vivir. Y ayúdanos, abre puertas para que toda esta maldad se seque, Dios mío. Levanta siervos conforme a tu corazón. Lo anhelamos, nos unimos a ti, Dios mío. Y todo aquel que está dudando y está, Señor, en dificultades, en pecado, pon tu mano de poder y que hoy se despierte. Porque avivamiento no es más fuego, avivamiento es que te despiertes. Iglesia, Señor, despierta tu iglesia, despierta tu casa, despierta tus siervos. Oh Dios mío, pon una mitra en nuestra cabeza, danos vestidos nuevos, blancos, de santidad. Oh Dios mío, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Sí, Jesús. Y seguimos. Y es nuestro anhelo que al ver toda esta situación que reaccionemos, podamos despertarnos de esta situación tan difícil que estamos experimentando, que estamos viviendo y que tenemos que tomar nuestro lugar. Amén. Es importante que tomemos nuestro lugar y que hagamos la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Amén. Acá tengo un problemita. Ahí estamos, ya estamos. Bueno, no tenemos que callar. ¿Estás callado? ¿Estás callado? ¿Estás callada? Iglesia, habla, despiértate. Dice ahí en Salmo 34,
2:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras sigamos callando, nos va a pasar esto. Mientras sigamos experimentando el hablar lo que no vivimos y no pidamos perdón por nuestros malos caminos, por nuestra poca santidad, algo tenemos que hacer, no tenemos que callar, tenemos que hablar y pedir perdón. Dice el Salmo 39, 1 y 2, mire lo que dice. Dice, yo dije, mire lo que dice, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Acá el salmista dice, me callé para no contender. Me callé y me puse a mirar mi camino. Y dice que cuando se calló, el dolor se agravó. Porque cuando nos callamos, cuando no decimos la verdad, la maldad sigue teniendo libertad. Sigue teniendo libertad. Si queremos que las cosas cambien, si te da la fe para ir a hablar con el intendente del barrio donde vivís, para hablar con el que sea, decir, por favor, necesitamos a Dios, deme un lugar y empiecen, y lo que sea, lo que Dios te ponga en tu corazón, predicar, hablar la verdad, no hacer silencio, no hacer silencio. Los padres de las personas que están viviendo en diferentes provincias de Argentina esta situación del adoctrinamiento sexual, no se están callando. Muchos están sacando a sus hijos, pero necesitamos despertarnos. Necesitamos despertarnos. Jeremías dijo en Jeremías capítulo 20, versículo 9, dice que cuando él quiso callarse, dice que sus huesos se quemaban. Y mi pregunta es si nosotros como hijos de Dios, cuando nos callamos, cuando vemos la maldad, ¿sentimos esos huesos que se queman? ¿Sentimos que tenemos que decir lo que Dios nos mandó a decir? ¿O el enemigo ya logró seducirte para que te enfoques en tu camino, para que te enfoques en tus proyectos y dejaste de levantar la mirada al cielo? O quizás te volviste un religioso. Hermano, es tiempo, es tiempo. Jeremías se quiso callar y dice acá, Jeremías 29, dice, y dije, no me acordaré más de él. Me cansé, no me voy a acordar más del Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traeré del sufrir, que dice aquí, traté de sufrirlo y no pude. Él trató de sufrir el fuego para callarse, pero no pudo. Lo que viene para aquel que anhela lo que Dios tiene es que no te vas a poder callar. Y si se cayó la voz del Espíritu en tu corazón, nos tenemos que volver a Dios. Corremos peligro. El Señor viene pronto. Nos tenemos que despertar. Tenemos que hacer la obra del Señor. Y también dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Que esto también un poco lo que estamos viviendo. Pero nuestro evangelio está encubierto, dice la Biblia. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y mi pregunta es, si solamente cegó el de ellos y el de nosotros también. Porque hay tanta confusión también con la palabra, con la doctrina y con tantas cosas que andan dando vuelta, que tenemos que enfocarnos en Jesús. En Jesús. Él es el nuevo pacto y tenemos que hablar de Jesús. No nos dejemos cegar, no nos dejemos vendar, no nos dejemos mentir. Tenemos que despertarnos. Mientras tanto, qué pasaje tan impresionante el de Nehemías. Cuando oí esas palabras, me senté
e hice duelo, y lloré, y ayuné. Oh, si hay siervos de Dios mirando, o van a ver este programa, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que gemir, tenemos que pedir, tenemos que reclamar misericordia y piedad sobre cada corazón. No se trata de tu iglesia, no se trata del templo que tenés, cuántas reuniones tengas y cuán lleno esté, y si necesitas más sillas. Se trata de la gente que está, aunque no vaya a tu iglesia. Se trata de otra cosa, no es nuestra congregación, es el cuerpo de Cristo, y muchos se tienen que añadir. Esto tiene que servir, este sacudón que Dios está permitiendo a su casa, de enfocarse, de despertarse y decir qué está pasando, tiene que ver con que el Señor tiene preparada una nueva cosecha que tenemos que levantar. Nosotros de esta situación vemos una oportunidad. Tenemos que ver esa oportunidad, primero, de volvernos al Señor, segundo, de despertarnos, y tercero, de levantar la cosecha, de decir lo que nadie dice, y nos vamos a sorprender, porque hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que piensa como nosotros y necesita ver la verdad en acción. La verdad en acción, la palabra viva la necesita ver. Jesús no estuvo tanto tiempo en el templo. Jesús no estuvo tanto tiempo predicando en el templo. Él caminaba la calle, Él hablaba, Él estaba con la gente que sufría, Él estaba con el lisiado, Él estaba con el ciego, Él estaba con el leproso. Y claro, era tanto el amor y tanto lo que se manifestaba que los religiosos les dio vuelta al orden. Y de repente el que no merecía amor recibía el amor de Dios. De repente el que no merecía recibir una oportunidad recibía la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque hoy nuestra nación esté en otros caminos, ellos necesitan el amor de Jesús. Tenemos que levantarnos, tenemos que mirarnos y decir qué vamos a hacer. Ponernos de acuerdo. ¿Andarán dos juntos de acuerdo? No andarán nadie de acuerdo si no nos ponemos de acuerdo. Y lo usamos para los matrimonios. ¿Andarán dos juntos de acuerdo? No, es para el pueblo de Dios. ¿Andaremos de acuerdo? Si estamos en desacuerdo, no. Tenemos que dejar la doctrina de lado. Tenemos que dejar la teología. Tenemos que dejar todo. Las denominaciones. Hay mucho material, hay mucho amor, hay mucho carisma, hay mucho don, pero lo tenemos que activar. Yo sé que hay muchos llamados que están escuchando, que dejaron el llamado, dejaron el servicio, dejaron todo, porque te fue mal en la iglesia. Y los platos rotos los pagó el Señor. Tenemos que despertar. Hermano, esa es la reflexión de esta noche. Que te suceda lo que le sucedió a Jeremías. Oh, qué hermoso ese texto, qué hermosa expresión. Dice, traté de sufrir el callarme, pero no pude. Traté de sufrirlo, pero no pude. No pude. Y no sé cómo podemos callarnos. Es algo de oración, es lo que yo pienso en mí mismo. Y digo, ¿cómo me puedo callar? Le decía anoche al Señor, ¿por qué, Señor, mi corazón está tan frío con esta situación? Ya no derramamos lágrimas. No es por la emoción, sino es por el gemir. No es hipocresía. No quiero más hipocresía. No queremos más. La gente que está en el mundo no quiere más hipocresía. Que les reímos y después hablamos mal. No. Quieren otra cosa. Quieren lo que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros, acá en este mundo. Y eso es lo que Jesús quiere reflejar. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Así que te agradezco que te hayas quedado, te agradezco que hayas escuchado. Es nuestro anhelo hacerte de bendición. Y estamos para servirnos. Estamos para crecer. Estamos para despertar. Y tenemos que despertarnos. Mientras tanto, todo esto va a seguir pasando. A nuestros hijos les están enseñando pornografía,
tantas cosas difíciles, tantas cosas fuertes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que despertarnos, tomar nuestro lugar. Amén. Y así nos vamos. Quédate con la programación de la radio. Espero que puedas reflexionar y te puedas poner en las manos del Señor, porque el Señor te va a usar, te va a despertar y te va a usar. Que el Señor te bendiga. Estamos muy contentos de estar acá y anhelamos que tengas un excelente fin de semana. Te apreciamos, te queremos. Si alguien necesita oración a través de ahí de Facebook Live, la puede poner. Si me querés escribir por alguna duda del programa, lo puedes hacer al 11 6481 8904. Es lo que quieras escribir, te voy a contestar. Que el Señor te bendiga, nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Oscar. Gracias a todos los que están ahí con nosotros. Los bendecimos y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén. Chau, chau. Y bueno, así hemos concluido. Anhelamos que el Señor te haya hablado y que podamos tomar nuestro lugar. Discúlpenme si sonó como una exhortación, no es mi intención. Solamente a veces la verdad tiene que doler. La verdad de Dios tiene que doler. Nos tiene que sacudir. Los quiero mucho. Déjenme ahí un mensaje, una devolución que me hace bien. Si les es de bendición, me gustaría saberlo. Y oramos unos por otros y oremos por esta situación. Oremos por Argentina, oremos por la Iglesia de Cristo, por los pastores que están apagando incendio en todos lados. Si no es la familia, es la economía. Si no es la economía, es otra situación. La verdad que es muy difícil hacer la obra del Señor. Y necesitamos orar unos por otros. Dejar de criticar y sumar esfuerzos para que el Señor nos ayude en unidad a derrotar todo esto. Cuando el diablo ve unidad, cuando el diablo ve a personas firmes, tiene que huir. Y eso es lo que va a pasar si nosotros nos unimos. Nos vemos, nos escuchamos. Chao, chao.